2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todo el mundo dice amén. Estamos estudiando sobre el avivamiento espiritual. Por supuesto, lo hacemos con la gran esperanza que lo experimentemos, o que lo experimentemos más y más profundo, si es que ya estamos disfrutando un avivamiento espiritual. Pero es claro que en Jerusalén, en el día de Pentecostés y en los días y meses inmediatamente después, los primeros cristianos experimentaron un gran avivamiento. Y nosotros estamos estudiando ese avivamiento en los primeros capítulos de Hechos para replicar esas condiciones, esos elementos, esos ingredientes que produjeron un gran avivamiento, el avivamiento espiritual original. Bueno, como hemos estudiado en las dos previas partes de esta serie, el avivamiento espiritual requiere obediencia a la palabra de Dios, requiere oración intensa y constante, y requiere unidad fraternal entre los hermanos cristianos. Hoy nos vamos a enfocar en quizás el ingrediente más importante de todos. El ingrediente más importante en cualquier avivamiento espiritual. Me refiero a la obra poderosa y soberana de Dios, el Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, hemos llegado a este momento en la semana donde juntos estudiamos tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu provea para nosotros exhortación, ánimo, aliento, para seguir tras Jesús fielmente, sirviéndole como tú deseas, honrando tu nombre, trayendo gloria a tu santo nombre. Padre, que tu palabra en nosotros produzca esos sentimientos y produzca esas acciones. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Cuando consideramos el tema de avivamiento espiritual, es esencial tomar en cuenta el elemento divino. Es decir, la parte más importante, aquella parte que contribuye Dios a los avivamientos. Bueno, esa parte es desarrollada principalmente por Dios, el Espíritu Santo. Así ocurrió con el primer avivamiento. Hechos 1, 4 y 5, vamos a leer ahí. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y estudiamos eso anteriormente, que ellos obedecieron a Jesús y se quedaron en Jerusalén, aunque no había razón lógica para ellos, siendo de Galilea, quedarse en Jerusalén. Se quedaron allí y vino el Espíritu Santo, y el resto es historia. Pero todo fue posibilitado porque ellos obedecieron las instrucciones de Jesús, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Esta promesa del Padre ya Jesús les había anteriormente declarado, y como veremos más tarde, fue en Juan 14, en esa noche de la última cena, en esa noche en que Jesús fue arrestado, que Él les prometió que sobre ellos vendría el Espíritu Santo. Y entonces, en el versículo 5, se identifica claramente quién es esa promesa. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu los iba a bautizar en el futuro, dentro de no muchos días. Y
podemos ver aquí que Jesús prometió que el Espíritu iba a venir a las vidas de los creyentes. Ese evento, más que cualquier otro, produjo un cambio radical en los discípulos. En esencia, ellos pasaron de ser discípulos acobardados y escondidos de las autoridades judías y romanas, y pasaron a ser en vez apóstoles con denuedo, que predicaban la palabra de Dios, el Evangelio, abiertamente en público y sin ningún temor de las represalias humanas. ¿Cuál fue la gran diferencia en ellos? Bueno, no es coincidencia que podemos observar que ese cambio se produjo inmediatamente después que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Jesús antes había descrito ese mismo evento cuando con estas palabras que se grabaron en Juan 14, del 16 al 17, Él les dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Otro implica que había un consolador presente con los discípulos. Y ese consolador era efectivamente el Señor Jesucristo. La palabra consolador en griego significa ayuda al lado de. Y Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue ayuda de Dios al lado de los discípulos. Pero Él les había declarado que se iba a retomar su posición celestial y sentarse al lado del Padre en el cielo. Pero no los iba a dejar huérfanos, les digo. El Padre había prometido y Él les iba a enviar este otro Consolador, otro que sería ayuda al lado de ellos. Y nos enteramos por el resto del texto que ese es efectivamente el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Y hay que notar esta enseñanza clave del Señor Jesús. Cuando llegara el Espíritu Santo a los creyentes, Él estaría en los creyentes ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y esto es importante porque marca un gran cambio de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Bajo el viejo pacto, el antiguo pacto, escrito por la mano de Moisés, lo que se llamaba la ley, el Espíritu, Dios lo enviaba y lo retiraba. El hombre lo recibía y se iba, según el albedrío de Dios y la obediencia humana. Pero ahora bajo el nuevo pacto, y esto se encuentra en Ezequiel 36, Dios prometió poner su Espíritu en todo creyente. Y Jesús aquí aclaró que el Espíritu estaría con nosotros para siempre. Es un beneficio del nuevo pacto. Versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, su testimonio es verdadero, Él cumple con su ministerio y con su palabra. Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu auténtico y sincero de Dios, el cual el mundo no puede recibir. Interesantemente, el mundo no puede recibir porque el mundo sigue tras la mentira. Y este es el Espíritu de verdad. Pero Jesús da sus propias razones por las cuales el mundo no puede recibir al Espíritu. Dice, porque no le ve, porque es un Espíritu, ni le conoce. Y esto es importante, porque según Jeremías 33, el aspecto más importante del nuevo pacto es este: un conocimiento personal de Dios y por Dios. En el nuevo pacto, Dios se relaciona íntimamente, personalmente con el creyente y el creyente con Dios. Y nosotros somos conocidos de Dios y nosotros conocemos a Dios. Pero el mundo incrédulo no tiene ese conocimiento y por lo tanto no le puede recibir. Pero aquí viene algo muy importante de Jesús. Dijo, pero vosotros le conocéis. El que cree en Jesús
puede conocer al Espíritu Santo y por lo tanto le puede recibir. Notemos que Jesús no agregó ustedes le pueden ver. Él dijo del mundo no lo pueden ver ni le pueden conocer. El creyente él solo dijo le pueden conocer, no dijo le pueden ver, porque es espíritu. Y quiero usar esto para enfatizar lo siguiente. Hay mucho misticismo en la iglesia moderna acerca de las enseñanzas de la Biblia sobre el Espíritu Santo, las doctrinas sobre el Espíritu. Y ese misticismo usualmente rodea el sentir al Espíritu. Y escuchamos a muchos predicadores y cristianos decir, siento al Espíritu en este lugar, o no siento al Espíritu en este lugar. Y quiero que sepan que eso es misticismo. El Espíritu no puede ser sentido. Es un espíritu, no se le puede ver, no se le puede tocar, no se puede oler al Espíritu. Usted puede sentir el fruto del Espíritu Santo, el resultado de la operación del Espíritu en su vida. Usted lo puede sentir, el fruto siendo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5:22. Eso usted puede sentir, el fruto del Espíritu, pero no puede sentir al Espíritu. Y hay un gran misticismo. El misticismo es un conocimiento secreto que más nadie puede tener y que no se revela en ningún lugar. Y cuando los cristianos dicen, siento que el Espíritu me llama a hacer esto, yo no lo puedo saber. Es un conocimiento secreto que usted tiene. Y eso es misticismo. Y la iglesia se está hundiendo en misticismo. Ese error cometió anteriormente la iglesia, hundirse en enseñanzas y doctrinas místicas que no se pueden comprobar con la Biblia. Y se necesitó una reformación, un movimiento protestante. Y ahora nosotros, los protestantes, estamos andando en el mismo error. Hermanos, el Espíritu no se siente. Conocemos al Espíritu por lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu está en mí, no porque lo siento. Cuando yo recibí a Jesús no sentí al Espíritu entrar a mi cuerpo. No sentí el nuevo nacimiento, pero sé por la revelación de la palabra de Dios. Conozco por la revelación de la palabra de Dios que eso mismo ocurrió sin necesidad de misticismo. Miremos lo que dice Jesús en el resto del versículo 17, y eso es tan importante. Él dijo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y miren el tiempo aquí, porque mora, presente, mora con vosotros y estará futuro en vosotros. Estará en vosotros ocurrió en Hechos 2, a donde leímos inicialmente. Pero notemos de nuevo aquí una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el creyente tenía al Espíritu con él o con ella. Pero ahora, bajo el Nuevo Convenio, el Espíritu no solamente está con nosotros, sino aún más, está en nosotros, lo cual nos enseña algo tan fantástico, mis hermanos, porque esta es una relación única que el ser humano puede tener, y únicamente con Dios, el Espíritu Santo. Porque toda otra relación humana, nosotros podemos estar con la persona, pero no podemos estar en la persona, ni ellos pueden estar en nosotros. Yo puedo ir con mi esposa y con mi familia al parque, pero si ellos van al parque sin mí, yo no voy en ellos. Y esta relación que tenemos con Dios es especial, es única, es la única relación bajo el sol, a donde el ser humano puede tener otro ser en ellos, y ellos, el ser humano, estar en otro ser. Y es nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo. No solamente Él mora con nosotros, sino que Él está en nosotros.
donde quiera que vayamos, el Espíritu está con y en nosotros.